Hoy es posible soñar con un país donde la educación sea un derecho y no un privilegio, donde todos los colombianos y colombianas accedan a atención integral y a educación de calidad desde su nacimiento. Una Colombia que proporcione las condiciones necesarias para avanzar durante todas las etapas educativas, porque invertir en la primera infancia es apostar por un futuro lleno de oportunidades. Hoy podemos soñar con un país donde la ley estatutaria de educación asegure los derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Reescribamos la historia de la educación en Colombia, un derecho fundamental para todas y todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida. En este año que ha pasado desde el último discurso que di en Naciones Unidas, no hemos visto sino profundizar lo que los ricos reunidos en Davos llamaron la policrisis. La guerra sigue, el hambre continúa, la recesión aumenta y la crisis climática ha mostrado sus dientes como nunca, llevándose decenas de miles de vidas y calentando las tierras y los mares como nunca. Ha sido un año en que la humanidad ha perdido y ha avanzado sin titubeos los tiempos de la extinción. Todas estas crisis son en realidad una, la crisis de la vida. Pareciera que la dirigencia mundial se hubiera enemistado con la vida. Una multitud de todos los colores avanza por trochas, por mares, por selvas. Va configurando una especie de obra de arte en el lienzo de la tierra. Un fluido de tonos, sonidos, de vestimentas diferentes y culturas se amalgaman sin perder sus inicios en una gran marcha del sur al norte. Es el éxodo de la humanidad que ha comenzado. Hoy son decenas de millones. Mañana, según la ciencia, en el año 2070 habrán alcanzado 3.000 millones, huyendo de sus lugares queridos porque serán inhabitables. En mi patria, el país de la belleza, Colombia, el país de la explosión de la vida, en ese 2070 solo quedarán desiertos. Los pueblos irán al norte, ya no atraído por las lentejuelas de la riqueza, sino por algo más simple y vital, el agua. El éxodo de los pueblos hacia el norte mide con exactitud la dimensión del fracaso de los gobiernos. Este año que ha pasado ha sido un tiempo de derrota de los gobiernos, de derrota de la humanidad. El éxodo ha crecido en este año, mostrando cómo avanza la crisis de la vida. Pero mientras el reloj ha avanzado en los minutos que definen la vida o la muerte en nuestro planeta, en lugar de sentarnos a detener el tiempo y dialogar sobre cómo defender la vida, para después, gracias a profundizar en saberes, expandirla en el universo, decidimos perder el tiempo matándonos entre nosotros. Hay
dos posiciones alrededor del tema del flujo migratorio, que ya es una realidad en Colombia. Hace muy poco no teníamos esa circunstancia. Es un flujo mundial, el éxodo le denomino, y ya alcanza cifras de más de 3.000 personas por día, lo cual nos conduce a más de 1 millón de personas en un año, en el próximo año. Allí hay cualquier cantidad de desastres humanitarios, de violación de derechos, de abusos de mujeres y de muerte de niños y niñas y personas débiles. Y entre más aumente el flujo, mayor será. Hay una posición que es reprimir, cerrar fronteras. En el caso del tapón del Darién es taponar el tapón, lo cual es bastante difícil. Se usan las personas que organizan el éxodo, rutas marítimas, etcétera. Yo creo que esa posición no es la eficaz. La nuestra consiste en, primero, averiguar de dónde viene la población. En un 80% hemos descubierto que son venezolanos y venezolanas que salieron de su país, se ubicaron en toda América y ahora, vía Tapón del Darién, van hacia los Estados Unidos. En segundo lugar, colombianos, tercero, ecuatorianos, después haitianos y así hasta llegar a Afganistán y otros países. Entonces el tema de desbloquear Venezuela, incluso de liberar fondos de manera progresiva, hemos pedido que a través de la Corporación Andina de Fomento se permita tramitar los dineros propiedad de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, los llamados derechos especiales de giro, por una cuantía de $5.000 millones para empezar a lograr un mejor bienestar de la población en Venezuela, que es lo que permitiría disminuir sustancialmente el flujo del Darién. Es el debate que tenemos en este momento. Si disminuye el flujo, disminuye la posibilidad de enriquecimiento de mafias. El Papa Francisco nos dijo, siendo yo alcalde de Bogotá, algo que hoy es una realidad. El éxodo trae nuevas esclavitudes. Las nuevas esclavitudes son dominadas por las mafias. Lo que estamos observando en el Tapón del Darién efectivamente es que cerca de $30 millones son capturados de los bolsillos de las personas que migran por este tipo de mafias para pagar los pasos, las travesías por el mar, etc. Se están enriqueciendo con el éxodo y producen nuevas esclavitudes. Utilizan la mujer, utilizan los niños para una serie de actividades que tienen que ver con sus negocios ilícitos, incluso el trabajo forzado. La agrupación que tiene allí mayor control es el denominado Clan del Golfo. Y indudablemente lo que nosotros buscamos es disminuir con eficacia el flujo de personas de todo el mundo por ese tapón y producir, digamos, bienestar en sus países de orígenes. La mejor manera de acabar el éxodo es que haya prosperidad en los países de origen de los inmigrantes. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina? Pregunto. ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? Como presidente de Colombia, el país de la belleza, que un grupo dentro de la humanidad, de millones de obreros, de mujeres del barrio popular, de indígenas y negros, de gentes del campo y del martillo, de juventudes de todos los colores, decidió elegir en mayoría y hacerme hablar aquí ante ustedes. Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos. Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes 2 conferencias de paz
la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. No porque no haya otras guerras en el mundo como en mi país, sino porque enseñarían a hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida. Nos hemos dedicado a la guerra, nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a aprender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. La generación que hoy debe decidir y actuar cuanto antes para superar el enorme huracán que se ha desatado contra lo viviente desde las oscuras pero poderosas cloacas de la codicia, del huracán del capital que solo mira la ganancia y que se ha engullido el planeta y la base misma de la existencia. Les propongo acabar la guerra para defender la vida de la crisis climática, la madre de todas las crisis. Esos objetivos de desarrollo humano no van a ser alcanzados. Estamos lejos de alcanzarlos. Hemos retrocedido a los objetivos de desarrollo humano de Naciones Unidas. Yo los llamo más simplemente justicia social y ambiental. La justicia social no será alcanzada por la humanidad para el 2030, porque lo que se ha sembrado es la injusticia en el planeta. En estos años, lo que ha ocurrido es la injusticia. La injusticia por volver la vacuna contra la enfermedad que mataba un mercado al concentrarla en los países ricos. América Latina puso el 26% de los muertos por COVID, cuando solo es el 8% de la población mundial. ¿Quién dijo que la salud tenía que ser un negocio y no un derecho? Murieron millones de viejos y de gentes porque la vacuna fue una mercancía y no un bien de la humanidad. Ese es el tema de la justicia social. Cuando usted examina el listado de ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, son las propuestas para que tengamos una humanidad justa, donde la justicia social sea el eje rector de nuestra convivencia, de nuestra paz en toda la humanidad. Esos objetivos que se propusieron, se diseñaron, hoy medidos en todo el mundo, prácticamente están a años muy distantes para poderlos alcanzar, y la meta se había establecido en el 2030. La pandemia, la enfermedad, el estancamiento económico, la guerra y la crisis climática cada vez en mayor medida le está quitando a la humanidad la posibilidad de la justicia social. Y entonces se trata de remover las causas que están impidiendo que la humanidad sea justa. Sembraron injusticia, señores,
y por detener a campesinos cultivadores de cannabis y hoja de coca, en vez de enfrentar la soledad en que viven las juventudes de sus propios países, los países del mayor poder económico y militar de la historia de la humanidad, entonces han pasado a las drogas de la muerte, al fentanilo. Querían una guerra contra las drogas de la juventud rebelde que se opuso a la guerra del Vietnam, la marihuana y el LSD de los hippies, y terminaron por conducir a su sociedad a la droga del neoliberalismo y la competencia, la droga del yuppie de Manhattan, la cocaína, y encerraron a millones de negros y latinos en frías cárceles privatizadas, y murió 1 millón de latinoamericanos asesinados, y se destruyeron democracias en nuestra América. Nunca cogieron preso al yuppie de Manhattan, y ahora se enfrentan al gran resultado de la prohibición de las drogas, el fentanilo, que ya no mata 4.000, sino 100.000 jóvenes al año en los Estados Unidos. Usted sabe que hay una irrupción del fentanilo, de drogas químicas de producción industrial que ya no usan ni vegetales ni la tierra y que sacan a Colombia, y eso, digamos, para nosotros es una oportunidad del mercado de las drogas de una manera sustancial. Pero también da la oportunidad para que una serie de materias que antes se consideraban ilícitas, como la cannabis, que hoy usted la ve vendiéndose en almacenes en Nueva York, aquí al lado de las Naciones Unidas, solo que no es made in Colombia, en perjuicio de nuestro país, y la hoja de la coca, que también se puede utilizar en otras materias, puedan salir definitivamente de ese prohibicionismo que está facultado en una serie de resoluciones de una comisión específica de Naciones Unidas. Le pedimos que eso salga definitivamente. El fentanilo, a pesar de que puede haber intentos de hacerlo en Colombia, y nosotros tenemos que tener una política de prevención en salud para consumidores que incluso ni sepan qué es lo que están consumiendo. La realidad es que es altamente probable que estos procesos industriales se hagan en los mismos Estados Unidos, quizás en la frontera de México, aprovechando un menor valor de la fuerza de trabajo. Entonces Colombia no va a tener una posición privilegiada allí, y eso nos da la oportunidad de la paz, de quitarle la gasolina violenta a las bases de la sociedad colombiana. Sembraron injusticia, señores. La peor de todas, condenar a la humanidad a la guerra. Por eso hoy el balance de la justicia social en el mundo es tan malo. El problema es que este no era un asunto de socialistas, de progresistas, sino que era un asunto en donde se iba el tiempo de la vida en el planeta. Ahora no se necesitan 100.000 millones, se necesitan 3 billones de dólares para superar la crisis climática, y la cuenta asciende en cada segundo de la Tierra. Les propongo como presidente del país de la belleza, para recuperar el tiempo perdido, 2 simples cosas: acabar la guerra y reformar el sistema financiero mundial. Reformar el sistema financiero mundial, el FMI, la banca multilateral, acabar los bloqueos económicos y guiar los fondos del capital privado. Si se reduce la deuda de todos los países, pagándoles a los dueños de la deuda su acreencia, con una emisión del FMI
de derechos especiales de giro, habrá un descenso de la deuda pública mundial y un incremento real de los presupuestos y fondos públicos. Así podremos financiar el Plan Marshall por los objetivos del desarrollo sostenible, la justicia social y ambiental en el planeta, el plan para superar, mitigando y adaptando la crisis climática, que es la crisis de la vida. Y hablamos en todos los tonos sobre ir a la raíz del problema de la crisis climática y a su solución. Si el capitalismo fósil no tiene financiación, morirá. Duros serán sus estertores, pero es necesario para que exista una humanidad y una naturaleza y una vida. Habrá que financiar el capitalismo descarbonizado. Desde ya sabemos que el capital verde se moverá solo donde haya ganancia. Esa es su ley y es estrecho su marco para abarcar la descarbonización de todo el mundo. Se equivocan quienes desde los gobiernos y el poder aún creen que la crisis climática, la de la vida, se superará con algunos créditos a bon marché. Ilusos proponen que los países de la tierra que ya están sobreendeudados por la enfermedad y la codicia puedan adquirir más créditos para superar un problema que solo las chimeneas del norte produjeron. No se puede superar la crisis de la vida, la megacrisis, con más endeudamiento. La financiación de la vida, el fluido de medicamentos que debe ser introducido en las venas de las economías y sociedades del mundo para acometer el reto de dejar el carbón y el petróleo debajo de la tierra, en sus lugares que son las verdaderas venas de la tierra, como Roberto Covaría, el indígena Uwa colombiano, lo decía al mundo hace 30 años. Sacar el petróleo, decía, era sacar la sangre de la tierra y por ello la vida moriría. La mayoría de la inversión para descarbonizar la economía del mundo provendrá de los fondos públicos, del esfuerzo de las sociedades de juntar los estados para juntar la humanidad, que ahora llaman multilateralismo, de gobernar la tierra con la mirada de la democracia y no con la mirada del imperio. Los imperios no sirven para salvar la vida, sino para desatar las guerras. La megacrisis de la vida se resuelve con una democracia que alcance el nivel global, una democracia más profunda que no debe temer articular los estados y las sociedades y planificar el gran plan Marshall de la revitalización del planeta. El mercado nos ayudará a algo, pero no se le puede pedir soluciones a un mecanismo que se queda sin humanidad cuando fue este mecanismo el que produjo el problema. Salvar la vida requiere una época de cambio y es urgente. Cambio y vida hoy son sinónimos. Hoy las juventudes de todos los colores, para poder vivir, deben levantar las banderas del cambio, de la transformación, de una nueva humanidad. Planificar la transición hacia la economía descarbonizada y financiarla. La economía descarbonizada será, no lo dudo, una economía más humana y justa. Quiero que mis nietos, que hoy son bebés,
Luna, Victoria y Luca, y mi hija menor Antonella, puedan vivir alejados del apocalipsis y de los tiempos de la extinción. Quiero que vivan en los tiempos en donde el ser humano supo dejar de matarse en el planeta y logró, entendiéndose en su propia diversidad de las culturas, cumplir su misión: expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. ¿Tienes entre 18 y 28 años y quieres conocer lo que nos hace auténticos y únicos en Colombia? Inscríbete en formulario colombiar.canal13.com.co. Ven a vivir una experiencia mágica en nuestro docu-reality de turismo y vamos a colombiar en el país de la belleza. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.